Hoy el INDEC informó que la inflación de febrero fue del 2%, mientras que en la ciudad la variación mensual fue del 1,8%, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Estadísticas de la ciudad. Mientras esperamos el mensaje del presidente Alberto Fernández en cadena nacional sobre las nuevas medidas por el coronavirus, les damos las buenas noches con noticias a las 20:30. Emergencia sanitaria por coronavirus, lo declaró por decreto el gobierno. Se suspenden los vuelos a los países de riesgo y los eventos masivos. Además, se amplían las restricciones de aislamiento y se prevén penas de prisión por no cumplirlas. Hoy se registraron 10 nuevos casos y ya suman 31 en todo el país. 3 de los enfermos se contagiaron en la Argentina por ser contactos estrechos de personas provenientes de países en riesgo. La inflación de febrero fue del 2%, es la variación mensual más baja desde el 2018. En tanto, el índice interanual se ubicó en un 50,3%. De acuerdo al INDEC, el mayor incremento se dio en el rubro restaurantes y hoteles y también en alimentos y bebidas. El Senado convirtió en ley la reforma de régimen de jubilaciones de privilegio con mayoría oficialista. El Senado sancionó la modificación de los regímenes previsionales especiales para jueces y diplomáticos. La reforma establece un aumento en los aportes del 11 al 18%. Además, estipula un ascenso gradual en la edad jubilatoria. Vuelos suspendidos entre Estados Unidos y Europa. La Unión Europea criticó la decisión tomada por Donald Trump ante el brote de coronavirus. Mientras tanto, Italia superó los 1.000 fallecidos. Brasil registró 2 casos autóctonos y confirmó el contagio del ministro de Comunicaciones del presidente Jair Bolsonaro. Varios países de América Latina declararon la emergencia sanitaria. El gobierno dispuso que los partidos de fútbol se jugarán sin público. La medida es por tiempo indeterminado. De esta manera, la Copa de la Superliga y las categorías de ascenso se jugarán a puertas cerradas. Además, la FIFA suspendió las 2 primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas y la Conmebol, por su parte, canceló los partidos de la Copa Libertadores de la próxima semana. El gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria por coronavirus por un año. Hoy fueron confirmados 10 nuevos casos de COVID-19, 7 de los cuales tienen antecedentes de viaje. Pero hay 3 que se diría que son autóctonos, es decir, que no viajaron a otros países, pero el ministerio informó que tienen contacto estrecho con casos confirmados. Mediante un decreto, el presidente Alberto Fernández dispuso la suspensión de vuelos provenientes de las zonas de riesgo y una serie de medidas para la población. El documento establece cuarentena obligatoria por 14 días para todos los casos que sean considerados sospechosos, personas con fiebre, tos, dolor de garganta o bien dificultad respiratoria y que además tengan historial de viaje a las zonas afectadas o contacto con pacientes infectados. Deben permanecer aislados los pacientes infectados por COVID-19 y las personas que tuvieron un contacto estrecho con casos sospechosos o bien casos confirmados. Por otra parte, quienes arriben al país y quienes hayan arribado en los últimos 14 días, habiendo transitado por las zonas afectadas, deberán someterse a un examen médico para determinar el riesgo de contagio y las acciones preventivas. Incluso, el decreto establece que los extranjeros no residentes que incumplan la normativa no podrán permanecer en el territorio nacional. Además, la emergencia establece que podrá disponerse del cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y todos los lugares de concurrencia pública que posibiliten la propagación del virus. También aclara que si es necesario, se podrán imponer distancias de seguridad entre la población y tomar medidas futuras para evitar las aglomeraciones. El decreto también establece que la población tiene la obligación de reportar síntomas compatibles con el COVID-19 y se prevén penas por no cumplir con la emergencia que pueden llegar hasta la prisión.
El decreto detalla que la infracción a las medidas previstas en la emergencia dará lugar a las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme a lo previsto en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. Esto significa que se prevén penas de prisión. Por su parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció esta mañana nuevas medidas de prevención frente al avance de la enfermedad en el país. En la ciudad hoy se confirmaron 3 nuevos casos de COVID-19 y de esta manera ya se contabilizan un total de 15 personas infectadas y hay 68 casos en estudio. A partir de hoy quedaron prohibidos todos los eventos con concentración masiva de público y las actividades turísticas. Además, se suspendió la actividad de los boliches bailables y los eventos deportivos. No habrá público en ellos. La restricción también alcanzará a los casinos y eventos culturales, los cuales tendrán un tope máximo de 200 personas. Cines, teatros y templos deberán reducir su ocupación a un 50%. Y por otra parte, el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, informó que la ciudad reforzará el sistema de salud público. Se incorporarán 100 camas de cuidados intensivos y 5 ambulancias nuevas para el SAME. Además, 80 respiradores y 80 monitores para pacientes críticos que requieran asistencia. Habrá 50 médicos más en terapia intensiva y se van a convocar 200 cargos de enfermería. Vamos tomando las medidas en cada momento de acuerdo a la situación epidemiológica que estamos. Al día de hoy no hay circulación social del virus y entonces nosotros no hemos tomado todas las medidas con la drasticidad que serían las medidas más avanzadas. Hemos tomado medidas de precaución en el transporte público y si en los días que vienen cambia la situación epidemiológica, por supuesto que vamos a avanzar con otras medidas. El decreto presidencial suspende los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de zonas afectadas durante días. Además, mediante una resolución de la Dirección Nacional de Migraciones, se suspendió el otorgamiento de visas para residencia. La medida fue publicada en el Boletín Oficial. La disposición 1644/2020 establece que se suspende en forma transitoria la tramitación de solicitudes de admisión como residente temporario de los extranjeros que se encuentren en el exterior y sean nacionales y o provenientes de la República Popular de China, también los de Corea del Sur, Irán, Japón, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda del Norte y los estados de la Unión Europea. También rige para las categorías de residentes transitorios, se incluye la tramitación online de autorizaciones de viaje electrónica y se suspende la tramitación en los consulados argentinos de permisos de ingresos y visas como residentes temporarios y o transitorios de los países mencionados. El decreto de emergencia sanitaria además establece que Salud y Desarrollo Productivo podrán fijar precios máximos para alcohol en gel, barbijos y otros insumos considerados críticos. También podrán adoptar las medidas necesarias para prevenir su desabastecimiento. La medida intenta evitar especulaciones con el precio de los insumos con mayor demanda por el coronavirus. Alcohol en gel no hay, por eso que el precio, cuando llegue el alcohol en gel nuevamente a las farmacias, ahí vamos a saber si realmente se retrotrajo a la fecha que indicaron de congelamiento o el precio que tenga. Por ahora, lo que nosotros tenemos es la ventaja de ser una farmacia de preparados magistrales y hacer nuestro propio alcohol en gel. Un producto de este tamaño, que tiene 250 ml, estaba alrededor de 250 pesos. Veremos ahora cuando vuelva a ingresar a qué precio está, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados aquí a vender alrededor, en esta época, por estos días, desde que el coronavirus llegó a la Argentina, no menos de 50 a 100 envases por día.
Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires también declaró la emergencia sanitaria por 180 días. Se suspendieron los eventos masivos, entre ellos el Festival de Lollapalooza, que se iba a realizar a fin de mes en el hipódromo de San Isidro. La provincia de Jujuy también suspendió actividades masivas y además es la primera provincia que suspende las clases. El Ministerio de Educación de la Nación aún no tomó esa medida, pero prepara alternativas en caso de suspensión del ciclo lectivo. A partir del Consejo Federal y también de Educar, que es la sociedad del Estado, que es responsable de implementar toda la conectividad y la tecnología dentro del aula, venimos trabajando en eso, no solo a partir de lo que pueden ser soluciones tecnológicas, sino material gráfico para que se pueda distribuir a los niños y a las niñas, siendo consciente que es muy difícil reemplazar el trabajo en la escuela, pero creemos que es fundamental que haya un acompañamiento, algunos objetivos pedagógicos y también vinculados no solo a lo que es el portal Educar y otras herramientas, sino también a lo que es Canal 7, Encuentro en Pacapaca. Mientras que en Europa cayeron las bolsas bursátiles y en Wall Street suspendieron las cotizaciones por una caída del 7% en las acciones, en nuestro país volvió a bajar el índice Merval y otra vez subió el riesgo país. El Merval registró una caída cercana al 10%. Entre las cotizaciones que más descendieron están las acciones de los bancos Superviel y BBVA y la empresa Tenaris también. En tanto, el dólar minorista cerró a 64 pesos con 74 centavos y el denominado dólar turista llegó a un nuevo récord con 84 pesos con 53. ¿Qué pasó con el riesgo país? Volvió a marcar otro récord en 15 años. El índice que mide el banco JP Morgan quedó en los 3.210 puntos básicos, lo que representa un aumento del 8%. Y en este contexto, el presidente Alberto Fernández aseguró que se respetará el cronograma de negociación de la deuda externa. Afirmó que su gobierno presentará a tiempo la oferta a los acreedores. Nosotros tenemos hecho un cronograma que lo estamos respetando al pie de la letra. Se está cumpliendo perfectamente. Ha habido, creo que, una demora de 7-8 días, producto de la demora en la definición de un banco de colocación, los trámites que hay que hacer, que lo hemos hecho con absoluta transparencia para que todo sea correcto, como corresponde, y pero vamos a seguir adelante con nuestro proceso. Hoy estamos aquí para discutir los avances en el proceso de la resolución de la crisis de deuda pública que enfrenta Argentina. En la misma línea, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, aseguró que no dilatarán los tiempos porque no quieren realizar otra reestructuración más adelante. Aclaró que se respetará el plazo del 31 de marzo y que a lo sumo se demorará un par de días. También explicó que es necesario un alivio sustancial de la deuda y que todos sean flexibles. Se conoció, como les veníamos diciendo, el índice de inflación de febrero. La cifra se ubicó en un 2% y fue la menor en los últimos 2 años. Las cifras dadas a conocer por el INDEC muestran que los precios subieron un 50,3% respecto del mismo mes del año pasado. De esta manera se acumula en lo que va del año una suba del 4,3%. En el caso de los alimentos y bebidas hubo una suba del 2,7% respecto a enero. En la ciudad el índice de precios al consumidor registró un incremento del 1,8%, acumulando en el primer bimestre una suba del 4,3% y una variación interanual del 46,4%. Se fijó la fecha de la próxima audiencia oral por el crimen del joven porteño Fernando Báez Sosa. Será el jueves que viene y en ella se definirá si se ratifican o se revocan las prisiones preventivas de los rugbyers detenidos. Los familiares de los 10 imputados difundieron un comunicado en el que respaldaron al abogado penalista Hugo Tomei como único defensor. Afirmaron que su silencio manifiesta el dolor que los abruma y rechazarían que recorra los medios fomentando la revictimización.
El Ministerio de Seguridad de la Nación y dirigentes del Movimiento Popular La Dignidad realizaron el primer operativo conjunto de este tipo para presentar una unidad sanitaria móvil de la Policía Federal. El camión permanecerá 2 meses en la comunidad Huichi de Misión Pérez para brindar servicios de vacunación, enfermería, pediatría y odontología. El gobierno de los Estados Unidos también suspendió los vuelos hacia los países de riesgo por coronavirus. La Unión Europea criticó esta medida mientras los contagios siguen en aumento y en Italia superó los 1.000 fallecidos. Además, el Senado convirtió en ley la modificación del régimen de las jubilaciones de privilegio. Quédense porque estos y otros temas están aquí en Noticias a las 20:30. Todas las tardes, quédate en el canal de la ciudad. Porque tenemos la mejor información. Te contamos toda la actualidad y las mejores entrevistas. Además, lo que te interesa del espectáculo y el deporte con todo el humor. Hoy nos toca verano, segundo turno, de lunes a viernes a las 16:30. Canal de la ciudad. ¿Qué es discapacidad? La discapacidad es igual al déficit de la persona por las barreras del entorno. Las barreras pueden ser físicas, comunicacionales, actitudinales. Rompamos las barreras. Sé parte de la inclusión. Copidis. Seguimos a la espera de la cadena nacional que va a dar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el contexto de las medidas sobre el coronavirus. Sin embargo, hoy en el Senado también hubo novedades. Se aprobó la ley que recorta las jubilaciones de privilegio. Lo hizo en medio de una sesión distinta, precisamente por estas medidas que se van tomando en diferentes lugares para evitar la propagación del coronavirus. 14 oradores expusieron sobre el recorte a las jubilaciones de los magistrados. Pero resultó inevitable hablar de la pandemia que tiene al mundo en vilo. Para ahí el golpe es fuertísimo. Y fíjese usted, a nosotros nos afecta más todavía, porque estamos en el riesgo país que está pasando los 3.000 puntos. Y está golpeando durísimo a la economía nacional. Este virus que amenaza la vida y la existencia. Hay que tener cuidado con amenazar la vida y la existencia humana. Esta vez, los palcos estuvieron vacíos. Ni asesores ni periodistas fueron admitidos, como medida de prevención al contagio del COVID-19. Los senadores dieron debate a solas, en un recinto por momentos tenso. Las reuniones se las quieren hacer afuera del recinto, no en el recinto. Gracias. 3 legisladores estuvieron ausentes por aislamiento. Rodríguez Sá y Menem, por ser población en riesgo, y Basualdo, por haber viajado al exterior. Aún con 3 menos, el oficialismo convirtió en ley la media sanción que el proyecto ya traía de diputados. Se aprueba el despacho de la mayoría por 41 votos afirmativos. La oposición votó en contra del proyecto, pero en cuanto a la contención del virus, dejó de lado las diferencias. Campaña de concientización y en este caso no hay picardías políticas. Me parece que es el sentido común y la responsabilidad la que tiene que imperar. Por el brote del coronavirus, el Senado dispuso suspender la actividad la próxima semana. Solo habrá tratamientos urgentes, tanto en comisión como en el Senado, y con restricciones en la capacidad. En la legislatura porteña, la Defensoría del Pueblo de la ciudad presentó el proyecto de ley de registro único de denuncias y consultas de violencia contra mujeres, lesbianas, trans y travestis. La iniciativa fue apoyada por el Frente de Todos, Vamos Juntos y el Frente de Izquierda. El proyecto da respuesta al reclamo de Naciones Unidas para unificar las estadísticas. Se busca lograr unidad de criterio
para atender, recibir y registrar los datos que provienen de las distintas reparticiones públicas y de la sociedad civil. La Defensoría resaltó que el organismo es una autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales y además garantizarán la confidencialidad del registro. La Unión Europea criticó la decisión del presidente de los Estados Unidos de suspender los vuelos a los 26 países de la Comunidad Europea para prevenir contagios de COVID-19. La medida entrará en vigencia en la medianoche del día viernes y va a durar 30 días. La Comisión Europea cuestionó que se haya tomado una medida unilateral e inconsulta. Donald Trump dijo que debía tomar una decisión rápida y responsabilizó a Europa por la propagación del virus. Taking early, intense action, we have seen dramatically fewer cases of the virus in the United States than are now present in Europe. The European Union failed to take the same precautions and restrict travel from China and other hotspots. Italia ya registra más de 1.000 muertos por coronavirus. A pesar de las medidas para evitar contagios, en las últimas 24 horas hubo más de 2.600 casos, elevando la cifra de contagios a 15.000. En Alemania hay más de 2.000 casos y el gobierno de Francia cerró escuelas y universidades. ¿Qué pasó en España? Se aprobó un presupuesto de más de 18.000 millones de euros para mitigar el impacto del coronavirus. Por su parte, el gobierno de China enviará suministros médicos y 100.000 test para realizar análisis de COVID-19 en Europa. Así patrulla la policía en la ciudad italiana de Nápoles. Con altoparlantes se brindan indicaciones ante la emergencia por coronavirus. La principal recomendación es no salir a menos que sea necesario y en ese caso hacerlo con un mínimo de 1 metro de distancia entre las personas. Italia es el país con medidas más extremas y hoy cumplió su primer día de cierre de comercios. He decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia. De esta forma, el presidente de Venezuela anunció restricciones en los viajes para prevenir la propagación del coronavirus. Nicolás Maduro informó que analizaron 30 casos sospechosos, pero que su país no registra casos confirmados. La misma medida se tomó en el gobierno de Bolivia. Mientras tanto, Brasil registró sus primeros casos autóctonos. Perú suspendió las reuniones de más de 300 personas. Honduras declaró la emergencia sanitaria y Ecuador suspendió el dictado de clases. El gobierno dispuso que los partidos de fútbol de todo el país se jueguen sin público por tiempo indeterminado. De esta manera, la Copa de la Superliga y las categorías de ascenso se jugarán a puertas cerradas. La decisión fue tomada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y esta determinación es un apoyo nacional a la decisión que ya había tomado los gobiernos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y de Mendoza. Por su parte, la FIFA suspendió las 2 primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. Estaban previstas para el 26 y el 31 de marzo. Argentina iba a jugar con Ecuador y Bolivia. Por su parte, la Conmebol canceló los partidos de la Copa Libertadores que se iban a disputar entre el 15 y el 21 de marzo. Desde las 21, Racing y Alianza Lima jugarán a puertas cerradas y se impuso restricciones a la prensa. Solo los medios con derecho de transmisión tendrán acceso al estadio de Racing. A nivel mundial se cancelaron diversos eventos deportivos en el ámbito del fútbol. La Champions League, la Europa League, la Liga de España, la Serie A del fútbol italiano y el fútbol en Colombia y las eliminatorias asiáticas para el Mundial de Qatar. En el básquet se canceló la NBA, la Euroliga y la Liga de Básquet Español. ¿Qué pasó en el tenis? Se suspendió el circuito del ATP por 6 semanas y el torneo de Indian Wells.
En el automovilismo se suspendió el Gran Premio de Australia y en Madrid la media maratón que se realiza en esa ciudad. La llama olímpica para los Juegos de Tokio 2020 fue encendida en Grecia sin espectadores por primera vez desde 1984. En el lugar de los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad, la llama fue encendida de manera tradicional y será trasladada hasta Japón para la ceremonia de apertura de Tokio, que está prevista para el 24 de julio. Atención, mañana podría haber demoras en el tránsito por movilizaciones, según lo que informa la Secretaría de Transporte de la ciudad. A las 17:30 hay Frente de Izquierda y el Partido Obrero se van a concentrar en Paraguay entre Junín y Uriburu. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos 26 grados la temperatura con un cielo despejado. En la madrugada la temperatura descenderá algunos grados y el cielo estará parcialmente nublado. 24 grados de temperatura mínima para la mañana. En el transcurso del día aumentará a 29 grados la temperatura y por la tarde se va a presentar un intenso calor. La noche sin cambios, una sensación térmica, pero el cielo estará nublado, anunciando posibles lluvias para el día sábado. Los rayos de sol van a tener un nivel de radiación alto. La mejor hora para la exposición solar será por la mañana. Te contamos toda la información, todo lo que pasó completo del coronavirus y también lo que sucedió en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Tengan en cuenta que estamos todos a la espera de la cadena nacional del presidente. Más información a las 22. En Hoy Nos Toca a la noche con la información y el análisis.